Le quiero preguntar por otro nombre, Carlos Ramón González, protagonista del escándalo de corrupción más grave de su gobierno, en el que se estaban robando la plata para calmar la sed en La Guajira. Y este señor tiene unos vínculos muy claros con usted, presidente, por su pasado, por sus conexiones en la lucha que ustedes tuvieron en la guerrilla, pero además de eso, porque fue su director del DAPRE y fue su director de inteligencia. Y se fue a Nicaragua a pedir asilo político porque dice que es un perseguido. ¿Para usted, el señor Carlos Ramón González es un perseguido político o tendría que estar en Colombia respondiendo por su participación en este caso tan grave que tiene una mancha sobre su gobierno? Claro que el señor Carlos Ramón González debería estar en Colombia respondiendo a la justicia. No sé por qué lo dudas. Porque un funcionario de la embajada le ayudó a que se quedara en Nicaragua. Un funcionario de la embajada que yo no ayudé y que se fue y luchamos. No lo echaron, lo reasignaron a otro lugar. Pues debe echarse. Presidente. El señor está reubicado en otra parte. Si tú me dices que está reubicado, hoy mismo se va. Sí, pero está en la embajada en Guyana, señor presidente, le informo. Pero mire, hablando justamente de corrupción, usted ha mencionado varias veces lo que ocurría en Fiduprevisora. Fiduprevisora el año pasado, aquí, en este espacio radial, fue denunciada por un escándalo en torno a la salud, justamente en torno al FOMAG. Y cuando usted habla de Fiduprevisora, esto conecta con gestión del riesgo porque también a través de Fiduprevisora se emitían los contratos que permitían luego el desvío de dineros hacia grupos políticos. Cuando usted habla de Fiduprevisora, hay que mencionar al señor John Mauricio Marín, quien fue el presidente que usted nombró en la Fiduprevisora, o también a Daniel Andrade, quien firmó los contratos multimillonarios de gestión del riesgo y multimillonarios del FOMAG. Usted nos dice que usted ha sacado a todas las personas vinculadas con corrupción que han sido efectivamente denunciadas en su gobierno. Daniel Andrade es hoy notaria, nombrada por usted en una de las notarías más importantes de la capital. ¿Por qué no ha salido? Porque los notarios no pueden salir. Los notarios no son el gobierno, hermano. Usted la nombró, señor presidente. Sí, pero también... En provisionalidad. El señor Marín yo lo nombré. Y hablemos del jefe de esa banda. El señor Marín. Salto a salud. No sé cuántos miembros sea la mafia y cuántos tengan. Pero el señor Marín se robó la Fiduprevisora. Y me pueden demandar, como siempre hacen. Se la robó porque es la costumbre. Esto no estoy hablando de este gobierno, estoy hablando de gobiernos y gobiernos y gobiernos. El señor Marín es el que creó un sistema de intermediarios privados en el sistema de salud de los maestros, FOMAC, para que esos intermediarios se quedaran con enormes recursos del magisterio, en primer lugar, y del presupuesto nacional en segundo, porque este FOMAC es de dineros de prestaciones sociales del magisterio. Estos intermediarios privados son como las EPS, exactico, solo que tienen menos control que las EPS. Es decir, en el sistema de salud del magisterio desde 1985 se ha creado un sistema de intermediación que es peor que el que creó la Ley 100 en salud. Nosotros propusimos una reforma al sistema de salud de los maestros. Y esa reforma tiene que ver, y está escrito, y está en actas, no se comunica a la población, con quitar los intermediarios de la salud del magisterio. Fue desobedecido una y otra vez en los primeros años de este gobierno. Se dejó constancia y yo pedí la salida del señor Marín y se ejecutó, porque el señor Marín no se nombra por el presidente. Se ejecutó y las mismas castas que dejaron de funcionarios siguieron manteniendo la intermediación privada del sistema de salud de los maestros. Se siguió perdiendo el dinero por billones de pesos, billones, hasta que la actual administración, que también hemos logrado colocar en el FOMAC, empezó a sacar los intermediarios de la salud. Varios de esos intermediarios de la salud han estado ligados con grupos armados al margen de la ley. La Fiduprevisoria no solamente tiene el FOMAC, tiene otro tipo de actividades de aseguramiento. Y por eso nosotros hemos considerado que es toda la administración, tal como sucede en la DIAN, la que tiene que cambiar, no solamente una persona. ¿Quién ha hecho esta investigación de la FIDU y del FOMAC?
y cambiado las personas responsables de más alto nivel en los procesos de corrupción en que se han sumido el gobierno nacional. Lo mismo ha sucedido con la DIAN. ¿Quién hizo la investigación sobre el señor Pitufo y su incidencia en la DIAN, en la Polfa y otras instituciones del Estado? El gobierno nacional. Y todos los policías que lo investigaron terminaron fuera de la institución, Y presidente. yo lo he sacado, así haya sido injusto, porque puede suceder, yo no soy juez, no puedo asumir esa competencia, puedo ser injusto. Pero todas las personas que yo supe que tenían que ver con el señor Pitufo, en la Polfa, en la Policía Nacional y en la DIAN, salieron. Sí. Y claro que hubo personas cercanas a mí, uno que se decía llamar mi jefe de seguridad. Y no voy a seguir por aquí porque ya es materia de la justicia. Pero Claro. ustedes no pueden decir que el gobierno, por ejemplo, porque esa ha sido una de las líneas para decir que el gobierno es corrupto, que el Pitufo lo denunció la prensa. No, señores, Pitufo lo denunció el presidente de la República. Y habló directamente con el presidente de España y con el primer ministro de Portugal para capturarlo. ¿Por qué Escúcheme. no está capturado? Porque Presidente, la escúcheme. Fiscalía no entregó La los fiduprevisora, cargos para ponerlo preso en esas regiones y Hace no un está en año. Colombia. Sí, Julio. hace un año, presidente, de la fiduprevisora, hablamos aquí, en este espacio, e incluso desde su gobierno, no solamente nos negaron todo, sino que hasta además nos maltrataron. Y por eso le reitero la pregunta sobre Daniela Andrade. ¿Por qué razón ella sigue con una notaría en donde usted la nombró en provisionalidad? Porque yo no puedo sacar notarios, no puedo echar ningún notario. Ni de antes, ni de ahora, ni de después. Los notarios tienen dos formas de salir. O cumplen Provisionalidad. y es. ¿En provisionalidad? Mire, las notarías tienen una carrera administrativa en primer lugar. En segundo lugar, un notario sale por edad. La mayoría de los notarios son personas de bastante edad que van renunciando y se van copando con personas en provisionalidad que solo salen hasta que se realiza un concurso. Yo no quise hacer el concurso en tiempo electoral, usted entenderá las razones. Venden a 700 millones de pesos cada cupo de notaría. Esa es otra mafia, lo que pasa es que es más chiquita que la FIDU, previsora, y no es del gobierno, las notarías son entidades privadas. Solo que hay una ley. Las notarías no deberían existir en primer lugar, porque ya hay tecnologías modernas que certifican qué cosa es cierta, qué tiene buena fe y qué no tiene buena fe, que es el papel de las notarías que viene, yo no sé, de la Edad Media, no sé de dónde apareció esas notarías, pero las notarías no son del gobierno. Solo hay una norma que permite que el presidente, si renuncia a un notario, reemplace. Yo no conozco a los notarios y notarias de Colombia, no tengo ni idea. Estar en todo el país. Supongo que muchos gobiernos pusieron esos notarios allí, no me interesa echarlos. Por eso no quise hacer un concurso que estaba viciado y yo mismo lo denuncié. El concurso notarial está viciado porque hay unos funcionarios en la superintendencia de notarías que con gente en las universidades que hacen el concurso le entregan las respuestas al que entrega la plata. Por eso Pero no hubo es que, mire, concurso. Eso presidente, hace que toda la nómina de notarios de hoy, viejos, antiguos, de otros gobiernos, de este gobierno, solo se cambian con un concurso notarial. Y eso se hará, espero, no puedo predecirlo, en el próximo gobierno, ojalá al principio del gobierno. Concurso Pues es que notarial eso- o una reforma al sistema de notarías. La señora Daniela Andrade era amiga de la señora Laura Sarabia. La señora Laura Sarabia la propuso para una notaría porque era su amiga. Y solo supimos de las cosas después. Yo la verdad creo que el que firmaba no es el culpable. Aquí en el caso UNGRD, los culpables que ya están determinados, el señor Olmedo, el señor Schneider y otros de la UNGRD, estaban ligados con una banda que es la del señor Marín. El señor Marín está libre, yo no puedo prejuzgar, la verdad sea dicha. Pero lo que yo he sabido de la FIDU Previsora y la UNGRD es que ahí se han robado billones de pesos entre mafias de la política nacional.
El señor Marín es apenas un operador de mafias de la política nacional, cuyos nombres hay que establecer es a partir de un proceso judicial.